encontrando la tercera columna o el participio de estos verbos. ¿Encontraron el verbo become en el texto? Sí, Sí, ¿Cómo cambió? no cambió. no cambió. Queda igual. ¿El verbo be lo encontraron en el texto? Sí, ¿Cómo cambia? Se le agrega EN. Exacto. Be pasa a ser been. ¿El verbo swim, nadar, lo encontraron en el texto? Sí. Sí. ¿Cómo cambió? Ley. Tiene una Hay U. una U. Bien. la U. La I pasó a ser una U. Swam. Break, romper, ¿lo encontraron en el texto? Sí. ¿Cuál es? Broken. Broken. Roto. Do, en el texto, ¿lo encontraron? ¿Cómo aparece? Won. ¿Dónde, No, dónde? Don. Done, ok. Done. Dan. Do pasa a ser done. Cambia la pronunciación de la O también. Take, ¿aparece en el texto? Sí, Sí, como taken. Taken. ¿Cómo se llama? Taken, perfecto, muy bien. Y finalmente el verbo win, ganar, ¿lo encontraron? Sí, está como won. Won, exactamente. Estos son los participios de los verbos que vamos a empezar a usar a partir de ahora en la tercera columna. Nosotros hasta ahora veníamos trabajando con el pasado simple. En el pasado simple, no sé si se acuerdan el pasado de estos verbos, no vamos a tener tiempo ahora de revisarlos, pero hasta ahora veníamos viendo cuando les pasaba la lista de verbos, tenían una primera columna, que era el infinitivo, una segunda columna, que era el pasado simple, y una tercera que hasta ahora no usábamos. El pasado de sí, si se acuerdan, era so. El pasado de become era became. El pasado de be, que este lo trabajamos un montón, era was y were. El pasado de swim era swam. Y así teníamos el pasado de todos los verbos. En este momento no los vamos a usar. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con el verbo play? ¿Se acuerdan el verbo play? ¿Cuál era el pasado? ING. No. El ing era para el gerundio. El pasado, le agregamos 2 letras al final. Pasaba lo mismo con el ED. verbo visit. Exacto, muy bien por ahí. Play, el pasado era played. El pasado de visit era visited. Y así había varios que fuimos viendo, como arrive, que era arrived. Le agregamos ed. Habíamos estudiado en tercer año que teníamos 2 tipos de verbos. Verbos regulares, creo que en segundo año también algo llegamos a ver. Verbos regulares y verbos irregulares. Los regulares dijimos que eran los que terminaban en ed. Los que siguen la regla del pasado. En este tiempo, en el participio, la regla se mantiene. Tenemos verbos regulares y verbos irregulares. Y la regla es la misma. La tercera columna de play sigue siendo played. La tercera columna de visit sigue siendo visited. Y la tercera columna de arrive sigue siendo arrived. Seguimos teniendo verbos regulares e irregulares. Vamos a cortar acá. Vamos a completar esto. El pasado de do era did. El pasado de break era broke. El pasado de take, no sé si se lo acuerdan, took. El pasado de win era win. Por un lado vamos a tener todos los irregulares. Y por otro lado tenemos los, vamos a escribirlo con otro color, regulares. Siguen las mismas reglas que teníamos en pasado.
Yo les voy a mandar ahora, dentro de un rato, una tarea. Esta no. Vamos a ver. Ah, estaba acá. Muy bien. Lo que está acá arriba es la explicación que acabamos de ver, que hay verbos regulares, hay verbos irregulares, al igual que en pasado. La tarea que le voy a mandar es esta. Encontrar la tercera columna de todos los verbos que están acá. Algunos ya los tienen de la actividad anterior, algunos los van a tener que buscar. Tenés que clasificarlos entre verbos regulares y verbos irregulares. Pista, todos los verbos que en pasado eran regulares van a seguir siendo regulares. Le agregamos ed. Todos los verbos que en pasado eran irregulares van a seguir siendo irregulares. ¿Cómo los van a encontrar? Tienen la lista de verbos o si no, lo pueden buscar en el diccionario que les paso siempre. Empezamos a hacer un par de ejemplos y terminamos la clase acá, ¿sí? Fíjense que hay algunos que están acá en este recuadro que ya vieron. Díganme ustedes cuáles son, así los podemos ir completando. Lo que pusiste recién, arrive, play, Bien, arrive ya está. Play. play, player, Bien, play ya, entonces tachamos play acá y acá. ¿Dónde lo pongo? ¿Regular o irregular? regular. Regular. Bien. Play es un verbo regular. La tercera columna de play sería played. Excelente. ¿Me buscan alguno que sea irregular que hayamos visto en el texto, por favor? Become, Bien, become. Vamos a tacharlo. Este era irregular. Es irregular porque no le podemos agregar ed. No sigue la regla. La tercera columna de become seguía siendo become. No cambiaba. Y así con cada uno de todos los verbos que tienen acá. Si es regular, lo agregan acá con ed en la columna de regulares. Si es irregular, lo agregan acá y se buscan en la lista de verbos o se buscan en el diccionario como es la tercera columna. A ver si les puedo explicar cómo buscarlo en el diccionario acá también. Estamos acá. El verbo es, por ejemplo, el verbo be. Vamos a buscarlo. En el diccionario está lo casi último, las últimas páginas. Está acá. Inflections son las conjugaciones del verbo be. Tenemos, vamos a usar el anotador, Spotlight, mi super láser. Esto no, esto no, esto no. Esto dice verbo en pasado, ya no estamos viendo pasado. También verbo en pasado, no estamos viendo el pasado, estamos viendo el presente. P es presente progresivo, no, ing no estamos viendo ahora. Es el pasado P, el pasado participio. ¿Se acuerdan que hace un rato dijimos que vamos a empezar a llamarlo pasado participio, esta conjugación de verbos? Entonces, si quieren buscar la tercera columna de los verbos irregulares, tienen que buscarlo en el diccionario y buscan a este renglón que dice verbo past P. Been. Es decir, que este que teníamos acá, el verbo be, vamos a tachar el be, lo vamos a poner en irregular, que ya está hecho. Be, la tercera columna, es been. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. no. Solo tienen No. que clasificar los verbos. Si son regulares, le van a agregar la ed. Si son irregulares, se los buscan en la lista de verbos o en el diccionario. Yo ahora por el grupo les voy a pasar todo lo que necesitan. Cualquier cosa, me escriben, ¿sí? Un beso grande a todos, Sí. chicos. Chao. Nos vemos. Chao, profe. Gracias por participar. Nos Chao, vemos. profe.